Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón del símbolo de la campana para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Vamos con un vídeo nuevo. También dar las gracias a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente que comparta los vídeos, que ayuda al canal y pues que lleguen los vídeos a la gente que lo necesite, que estamos en esto del cultivo del aguacate. Vamos a hablar un vídeo un poco, una información de cómo nos puede ayudar el jabón. Cuando nosotros, el jabón potásico, siempre vamos a utilizar para las plantas jabón potásico. Ya sabemos, si no lo sabemos pues lo digo ahora, pero el jabón potásico es una herramienta que debe de tener todo agricultor. No sea solo para el aguacate, sino para cualquier planta. Es el insecticida número 1, diría yo, económico y que podemos utilizar. No nos hace daño a nosotros. El jabón potásico es algo que debe de estar en toda la casa, aunque sea quien tenga dos plantas de algún frutal o cultive un poco de verduras o algo. Un insecticida natural, efectivo y de los más económicos que tenemos. Lo que quería hablar en este vídeo, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para quien quiera hacer alguna consulta conmigo. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales en el cultivo del aguacate, cuando le falta nitrógeno, le falta, bueno, cualquier elemento. Cualquier cosa, me habláis por ahí vía WhatsApp. Está el número de teléfono en la descripción y en un comentario. Seguimos. El jabón, lo que quería explicar es la ventaja que nosotros tenemos cuando hacemos una aplicación foliar. Por ejemplo, nosotros cuando pensamos que vamos a abonar, para aprovechar, encima vamos a aprovechar, si le ponemos jabón, es lo que quería decir. A ver, para no liarme. Cuando nosotros hacemos una aplicación foliar, es recomendable poner un producto que se llama coadyuvantes o mojantes, se suelen llamar, ¿vale? Estos productos, ¿qué hace? Estos productos lo que hace es que, por ejemplo, si vamos sobre todo abonos, porque sí, fumigaciones para, por ejemplo, fitosanitarios o veneno, por así hablarlo, pues algunos sí son por contacto, pero suele llegar, ¿no? O sea, también es recomendable usar los mojantes o coadyuvantes, pero nosotros vamos a tener un efecto similar, quizás no tan potente como comprando un producto de estos, un mojante o un coadyuvante, si nosotros agregamos jabón a nuestra mezcla, o sea, jabón potásico. Ahora vamos a explicar por qué, porque esto es interesante. Es un poquito de química, pero para que quede claro, ¿vale? Voy a repetir otra vez para que el que no me haya entendido. Es recomendable cuando hacemos aplicaciones foliares, o sea, por la hoja, sulfatar, sobre todo cuando vamos a dar abonos para que nos penetren mejor el abono por la hoja y llegue más a la planta, se aconseja dar unos productos que son mojantes o coadyuvantes, aplicarlos a nuestra mezcla de abono foliar, ¿vale? ¿Qué son los productos estos? ¿Qué es lo que hacen? Hacen que se pegue más a la hoja, rompe las partículas de agua y hace que se pegue más a la hoja estos productos que vamos a utilizar. Vamos a decir que vamos a hacer una mezcla de microelementos con potasio para darle una fumigación foliar, ¿vale? Es aconsejable poner un coadyuvante o un mojante para que esos productos, ese potasio foliar, esa fumigación foliar, se pegue más a la hoja. También ayuda a romper las partículas de agua, entonces las gotas son más finas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener un efecto similar, no tanto de pegante, pero si nosotros en una mezcla imaginaria, ¿no? Que imaginaria, pero que puede ser totalmente real, una mezcla de potasio líquido en la época de engorde, dar la vía foliar, hacerle una ayuda foliar a nuestros árboles con potasa líquida y vamos a ponerle otro elemento más, unos microelementos. Lo que son boro, zinc, magnesio, manganeso, cobre, hierro, que te vienen en unos paquetes de polvos que
que vienen todos estos elementos menores. Bueno, pues vamos a hacer una aplicación foliar de potasio, de estos microelementos menores, pero nos damos cuenta de que no tenemos este producto, este coadyuvante, estos mojantes, como se llaman. ¿Qué podemos nosotros sustituir? Los podemos sustituir por jabón potásico. ¿Qué es lo que pasa con el jabón? Como estamos viendo ahí en las imágenes, el jabón ayuda a romper las partículas de agua, ayuda a la tensión superficial del agua, ¿vale? Ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros añadimos aceite, ahí lo estamos viendo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un vaso con agua y agregamos aceite, esas dos mezclas no se mezclan, porque el aceite es más denso o algo así. Yo no soy químico, estoy hablando así un poco, pero para que me entendáis. Y el aceite se va a ir a la parte de arriba del vaso y el agua se va a quedar abajo, ¿no? Sin embargo, si nosotros añadimos jabón a esa mezcla, o sea, agua, aceite y un chorrito de jabón normal, ¿no? Pero nosotros para la agricultura, es para que me entendáis qué es lo que pasa, ¿no? Es una reacción química, por así decirlo, pero que es natural, no nos va a hacer daño a nosotros. Si nosotros agregamos jabón a esa mezcla de agua y aceite y movemos, vamos a ver que el aceite es capaz de mezclarse con el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros agregamos jabón, ya sea jabón normal o jabón potásico, pero nosotros, como estamos hablando de plantas, vamos a utilizar siempre el jabón potásico porque no le hace daño a las plantas. Vuelvo y repito, el jabón potásico es un insecticida natural, o sea, todo el mundo debería de tener, que tenga sus plantas o flores o lo que sea, jabón potásico como insecticida. Y no crea tampoco resistencia. O sea, podemos aplicarlo muchas veces que prácticamente no va a crear resistencia en las plagas, como por ejemplo un insecticida de origen químico. Pero bueno, para que no nos liemos, lo que pasa al agregar jabón al agua es que se rompe la tensión superficial del agua, entonces se pueden mezclar los productos. Es como si, para que nos lo imaginemos, es como si las partículas de agua se hicieran más pequeñas, más pequeñas. Entonces, si nosotros vamos a pulverizar, vamos a hacer una aplicación foliar de, por ejemplo, esto que estaba diciendo, hoy le toca potasio con microelementos. Nosotros agregamos, vemos que no tenemos esos mojantes, no lo hemos comprado y tenemos jabón potásico en nuestra casa. Podríamos agregar, normalmente el jabón potásico va a ser compatible con, yo diría que con todo, así que me recuerde, casi todo. Yo no he visto incompatibilidad. Siempre sobre todo con abono. Ya después, si hay algunos productos químicos como venenos que al igual dice no mezclar con jabón potásico o algo de eso, siempre siguiendo las instrucciones, pero en muchos casos vamos a poder agregar a la mezcla jabón potásico. Con esto lo que conseguimos es que las partículas de agua, cuando nosotros pulverizamos hacia la mata, las partículas de agua sean más finas y vayan más mezcladas con los productos, ¿vale? Entonces, cuando las partículas de agua chocan en la hoja, son partículas más chiquititas. Esas partículas van a ser, al ser más pequeñas, es como si llegara a más partes de la hoja, ¿vale? Llega a más partes de la hoja, llega como más mezclado esos abonos, como estoy dando el ejemplo de esa potasa y esos microelementos, y sería mejor la fumigación, ¿vale? A lo que vamos. Entonces yo creo espero que me haya dado a entender. Siempre miraremos, cuando vayamos a hacer la mezcla, si en los productos dice no mezclar con jabones o no mezclar con jabón potásico o estas cosas, pero en la mayoría de los casos, sobre todo si son abonos, yo diría en el 90% de los casos, vamos a poder utilizar en la mezcla jabón potásico. Aparte de eso, estamos saneando las plantas, estamos haciendo doble trabajo, porque estamos aplicándole un abono, estamos aplicándole un insecticida natural, o sea, cualquier bichejo que estemos viendo por ahí lo va a matar. O sea, el jabón potásico tiene potasio también, porque se hace con hidróxido de potasio. Le estamos agregando un poquito más de potasio a nuestra planta de aguacate.
Y aparte nos está haciendo este efecto tan interesante en las gotas de agua. O sea, está volviendo las partículas de agua, las está como rompiendo y las hace más... O sea, la mezcla va a ir más mezclada y las partículas de agua van a ser más pequeñas. Y nada, espero que les haya gustado esta información. Siempre, vuelvo y repito, miremos, puede haber incompatibilidades con el jabón potásico en la mezcla. Siempre miremos los productos, pero en la mayoría de los casos vamos a poder agregar en nuestra mezcla jabón potásico. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.